Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto contar con su presencia y sobre todo recibir las sugerencias cada semana. En este día para nosotros es un honor tener en este espacio a uno de los referentes de la música nacional. Estamos hablando del señor Paco Godoy Aguirre. Él, como ustedes saben, es pianista, compositor, arreglista y acordeonista. Con él vamos a dialogar sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la cultura ecuatoriana. Paquito, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en nuestro programa y sobre todo que usted nos cuente su trayectoria. Sabemos de que usted es de la hermosa ciudad de Riobamba, esta ciudad tan hermosa que se puede también visibilizar el Chimborazo. Cuéntenos cómo inició este hermoso trajinar en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, en el mundo de la música. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Empiezo por agradecer a Iliana Cervantes, distinguida periodista ecuatoriana, que tiene este precioso programa Voces de la Radio, y me siento honrado de que me haya elegido para poder compartir con los amables oyentes, televidentes, un poquito de lo que es la historia de este servidor de ustedes y amigo, Paco Godoy. Contestar su pregunta cuando decía de Riobamba, me hace acuerdo de mi infancia. Pues yo nací en Riobamba, pertenezco a una quinta generación de una familia de músicos y compositores oriundos de la provincia del Chimborazo. Y sí, cuando era niño, desde que tengo uso de razón, aprendí a tocar el piano. Primer maestro fue mi hermano mayor, somos 10 hermanos, Mario Godoy Aguirre. Yo soy ya el noveno, casi el último, y él me descubrió que a mí me gustaba la música. Mis primeras lecciones recibí con mi hermano Mario. Cuando ya sabía tocar, ahí me descubrió mi papá, don Gonzalo Godoy, y él fue también mi maestro, mis primeros maestros, que me enseñaban sobre todo a conocer lo infinito y hermoso que es la música ecuatoriana, el divino arte. Y yo caminaba por esa pintoresca ciudad de Riobamba, que mirando el Chimborazo parecía una acuarela. Justamente eso me motivó también a mí a pintar. En mis años de infancia yo era pintor, además de músico. Inclusive quiero compartirles de que algunos concursos de pintura yo ganaba, hasta que gané un concurso a nivel mundial que organizó España. Amigos de la Infancia se llamaba este concurso, y me mandaron el primer premio, un cheque, recuerdo yo, por el ministro de Relaciones Exteriores, Filoteo Samaniego. En ese entonces, hasta ahora lo conservo yo, una copia del menos del cheque. Bueno, entonces, como lo mío era la música, mi finado abuelo Ángel Serafín Pulgar le aconsejó a mi padre, don Gonzalo Godoy, para que yo venga a estudiar música, a formarme, y ahí fue que vine aquí. Pero, ¿cómo se siente usted de ser parte de un grupo selecto, ¿no? De compositores, de intérpretes, de músicos? Usted es la quinta generación de músicos. Cuéntenos cómo viene esta trayectoria, si podríamos decir. Bueno, la música es un don, y el nacer en una familia musical un privilegio, ¿no? Es un regalo que me dio Dios, y eso es como algo natural para mí, tocar el piano, hacer música. Sin embargo, fue un acierto venir a radicarme en Quito. Yo vine a cumplir los 10 años en la ciudad de Quito. Ustedes recuerdan que antes se iniciaba clases el 15 de octubre. Y como yo nací el 6 de noviembre, entonces a los pocos días de estar en Quito yo cumplí 10 años de edad. Y hasta la actualidad. Entonces la vida tiene también... Alguna gente pregunta si el músico nace o se hace. Yo diría que las dos cosas, porque nace con el talento, nace con el don, y se hace con el esfuerzo, con el estudio, con el sacrificio, con la perseverancia y la paciencia, que la música requiere todo eso para aprender. Entonces, bueno, yo estudié primero en el Centro de Difusión Musical, que era una escuela de música de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Ahí tuve maestros como Gerardo Silvetti en el violín, Hugo Pazmiño en el solfeo,
Oscar Vargas Romero también en lo que es armonía y solfeo. Y eso fue solamente un año. Después pasé a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí estudié 5 años. Mis grandes maestros fueron Gerardo Guevara en armonía, Berta Brito en piano, José Salgado en solfeo, bueno, muchos otros maestros, Matita López, que era la profesora de historia de la música, así de los más recordados, ¿no? Y bueno, el maestro Marcelo Naranjo también en un tiempo era mi profesor de solfeo. Gratos recuerdos con todos ellos. Y también pasé por el Instituto de Música Sacra, hoy conocido como el Conservatorio Jaime Mola. Ahí fue mi maestra Sandra Marín. Ahí fue también estuvo la directora, la madre Guillermina Proaño. Paquito, una consulta, usted ya se nos adelantó, pero sin embargo usted dio su primer recital a los 5 años en piano. ¿Cómo fue eso? Quizá usted se acuerda, tiene un lejano recuerdo. ¿Quiénes le estuvieron viendo en ese recital también? Sí, en el año 1976, en el mes de agosto, tengo el programa de mano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a un concierto. La directora de la Casa de la Cultura para ese entonces era la licenciada Eulalia Albán de Cifuentes. Y lo hermoso era que la primera parte intervenía el niño Paquito Godoy, me decían el niño prodigio del teclado. Y en la segunda parte, una cosa que a mí me admira hasta el día de hoy, el connotado guitarrista quiteño decía Homero Hidrobo. O sea, imagínense para mí qué bautizo poder alternar con el mayor músico guitarrista que ha tenido el Ecuador en el siglo XX, Homero Hidrobo. Esa fue mi primera presentación en público. Quien prestó el teatro fue el Consejo Provincial. El programa lo organizaba la Casa de la Cultura, pero en las instalaciones del Teatro del Consejo Provincial de Chimborazo. En este caso, el haber conocido también al señor Hidrobo, uno de los referentes, pero usted, claro, era niño en ese tiempo, ¿no? Pero usted se inició como solista a los 11 años. ¿Cómo fue esto? Eso fue, en cambio, ya cuando comencé a grabar discos. Ahí porque el primer recital fue cuando tenía 5 años y de ahí comenzaban a llegar a mi casa oficios de la Politécnica de Chimborazo, del Colegio Riobamba, del Isabel de Godín, bueno, instituciones, ¿no?, públicas y privadas que pedían la actuación musical del niño Paquito Godoy. A los 11 años de edad, mi hermano Aníbal y mi cuñado Marcelo Cifuentes hicieron ellos de productores, un LP en ese entonces, que se tituló Paquito Godoy, el niño prodigio del teclado, exitazos bailables de mi tierra. Entonces puse a bailar a todo el Ecuador, hubo tanto éxito que se hizo algunas ediciones, y después vino el volumen 2, volumen 3, hasta llegar al volumen 5 en esa jornada de Paquito Godoy tocando el órgano electrónico. Y entonces, bueno, pero ya estaba radicado yo en Quito, y tengo gratos recuerdos porque en cuanto me escuchaban tocar se abrían las puertas. Yo fui pianista, acordeonista de Olmedo Torres a mis 13 años de edad, de los recordados barrieros, el maestro Gonzalo Carrasco y Rodrigo Barreno. Después pasé a trabajar con los hermanos Miño Naranjo, estoy hablando ya desde mi adolescencia, Héctor Danilo y Luis Eduardo Miño Naranjo, estos ambateños que nos han hecho quedar también al Ecuador. Y también yo fui músico y acompañante de las hermanas Mendoza Suasti, Laura Irene y Mercedes Olimpia, tan recordadas el dúo del corazón. Y gracias a estos artistas, quien le habla, recorrió todo el Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Canadá, en esas edades. En esa edad usted ya conocía varios países. Gracias a que ellos me llevaban los artistas famosos, porque para ellos era bien importante que Paquito Godoy les acompañe en el acordeón. Y esto de Paquito también les quiero contar algo, ¿no? Bueno, mi nombre de pila es Byron Francisco Godoy Aguirre, pero veían a un niño y todos me decían Paquito, por Francisco nos dicen Pacos. Y aunque yo ya firmo en todos los discos Paco Godoy, la gente de cariño me dice Paquito, y yo les agradezco muchísimo. Claro, y eso se ha generalizado tanto que para mí se me hace difícil decirle Paco. Parece que estuviera enojada con usted si es que le digo Paco. Pero Paquito, usted, por ejemplo, ha pasado esa etapa bonita también de los discos, ¿no? Usted vio los discos LPs, usted de conoció 45 los de revoluciones, 45 revoluciones, los cassettes, aparte de eso, los CDs, y ahora usted con una flash puede tener toda la información del mundo. ¿Cómo ve usted también ese proceso? ¿Cómo usted realizó estas grabaciones, por ejemplo, en los discos de LPs? ¿Cómo era eso? ¿O cuáles fueron los temas también más importantes? Bueno, de grata recordación, ¿no? Porque los sistemas van cambiando, pero la música se mantiene.
Justamente ahora me hace recuerdo, Iliana, cuando grabé mi primer LP, tuve que viajar a Guayaquil, a los estudios de Roberto Toledo, y ahí me acompañó en mi primer disco, en el bajo Naldo Campos, en la batería Julio Lalama, en el acordeón mi padre, don Gonzalo Godoy, en la guitarra Enrique Ayala, un guitarrista riobambeño, y yo tocaba el órgano. Y bueno, en una tarde me grabé todo el LP de 12 canciones, en ese tiempo era 6 en el lado A, 6 en el lado B. Estaban admirados los músicos porque era como que yo fui músico de toda la vida, ya como que existe la reencarnación. Entonces, bueno, yo sobre todo le agradezco al pueblo ecuatoriano que siempre tuvo gran acogida. Y después comencé a grabar muchos discos acompañando a cantantes, famosos y no famosos. Y hay gratos recuerdos. Aquí en Quito, por ejemplo, yo grababa con Ángel Porras, con Segundo Guaña, el gran Segundo Guaña, el Segundo Dueñas, el maestro Nelson Dueñas, presentaciones, la recordada Lidu Quillas, Mélida Jaramillo, lo mejor, o sea, lo máximo que había en el Ecuador para ese entonces, y no solamente en presentaciones, sino también en grabaciones. Para ese tiempo era todo en vivo, ahora los tiempos han cambiado, los formatos han cambiado, desapareció el LP, apareció el CD, desapareció el cassette, los discos de 45, ahora también han desaparecido los CDs, y ahora todo es digital, todo es internet, pero uno no tiene que asustarse, al contrario, debe aceptar, y todo tiene su pro y su contra, ¿no? Por ejemplo, quizás el contra sería que ya no nos vemos. Ahora me dicen, Paquito, me llaman de Loja, de Cuenca, de Guayaquil, de Estados Unidos, de Colombia, de otros países, deme grabando un piano, un acordeón, y me manda por email. Y otro músico en Roma, en España, en Estados Unidos, graba la guitarra, graba el requinto, y otro en Argentina canta. Ahora es bueno también la tecnología, pero ya ni nos vemos, ya no hay esa parte humana. Y así se está trabajando también ahora. Pero, por ejemplo, cuando usted mismo dice, vinieron los CDs, era difícil, era caro también grabar en CDs en esa época. Recuerdo que cuando se quería comprar los originales valían entre 15, 20, 25, 30 dólares cada CD. ¿Cuáles son los temas que usted más se acuerda y tiene gratitud cuando ya empezó a grabar en los CDs? Bueno, en CD me recuerdo que grabé en 1993, también fui de los pioneros artistas ecuatorianos en grabar CDs. Justo se coincidió que fui a Estados Unidos y yo mismo vine trayendo los CDs. Imagínense usted, fue un éxito tremendo. Y había radios en ese tiempo que no tenían para poner el CD, porque era de los primeros que hice CD. Entonces fue increíble eso, pero de ese CD recuerdo que la gente le encantó y hasta ahora me siguen pidiendo Noches del Niza, por ejemplo, que es una interpretación del pasillo del compositor Víctor Manuel Salgado, al que le decían el Cachuyapi. Yo interpreto ese pasillo y la gente dice, parece que el acordeón habla. Yo, bueno, les agradezco mucho. También Fiesta en Ecuador, que es un San Juanito que está en ese primer CD, que le hicieron un himno en todo el Ecuador. Las radios utilizaban esa obra como cortina. Me llevó a muchas giras hasta internacionales, en el Club San Antonio, en Toronto, Canadá, etcétera. Me recuerdo por ese CD. Estas son historias también, pero usted, por ejemplo, no solamente estuvo con el LP o los CDs, sino usted también estuvo a cargo de algunas musicalizaciones en las películas. Recordemos que acá en Ecuador se estilaba y ya estaba incursionando también en las producciones cinematográficas. Podemos hablar de La Tigra, que causó mucha sensación también, sensaciones, vale la pena repetir también, y también Sé que vienen a matarme. Son entre otras producciones que usted también formó parte en lo musical. ¿Podría comentarnos sobre eso? Para mí fue un gran honor recibir una llamada en el año 1989. Camilo Luzuriaga producía La Tigra y conjuntamente con la voz de Margarita Lazo y el acordeón de Paco Godoy grabamos Alza, alza que te han visto. Sale en el fragmento de la película La Tigra. La rosa con el clavel, la rosa flores y el recoger. Después también vino Sensaciones, que la produjo esta película un pianista y cineasta, Juan Esteban Cordero, ya fallecido, el hermano mayor de Sebastián Cordero. Y justamente hay una anécdota que brevemente les cuento. Para esta película Sensaciones yo grabé el tema Prepara tu equipaje, y el maestro Juan Esteban Cordero, que estudió en París música, que fue un concertista maravilloso, me puso la partitura. Quería que yo toque el acordeón y para mí un gran honor porque él era el pianista y yo el acordeonista. Entonces yo comencé a leer la partitura y todo bien, ¿no?
Entonces él me dice, mira, sabes que tengo un problema con el cable, con el micrófono. Dice, mejor, dice, probemos bien, está saturando el sonido, dice. Entonces, en el momento en que botaron la pista y comenzaron a probar el sonido, yo comencé a tocar a mi gusto, lo que me salía del alma. Entonces el Juan Esteban Cordero ingresa y dice, ¿sabes qué? Te quito nomás la partitura, esto es lo que quiero, que toques a tu gusto como tu maestría sabe hacerlo, bueno, es un don de Dios, ¿no? Y entonces yo grabé la obra a mi gusto, ya nada de leer ni nada, sino lo que me salía del corazón. Esa fue una bonita anécdota. Después Sé que vienen a matarme, esta producción de Carl Schweitzer sobre la vida de García Moreno. Ahí me acuerdo que hay una escena en que él baila un pasillo del gran compositor quiteño Carlos Amable Ortiz, que naciera en 1859, y por eso mismo le pusieron por la época, ¿no? El pasillo Reír Llorando. Entonces ahí interpreto yo el pasillo Reír Llorando y salen bailando los actores. Son anécdotas que se pueden también recordar, tomando en cuenta esas excelentes producciones que se hacía antes, ¿no? Tanto cinematográficas como televisivas, donde los talentos ecuatorianos podían participar. Pero ahora hablemos acerca de las composiciones, Paquito. Usted ha compuesto pasillos, boleros, sanjuanitos, pasacalles y también bombas. O sea, ¿cómo usted logra fusionar y hacer estas composiciones tan lindas que muchas veces unas hacen llorar, pero otras hacen bailar? Esto de la composición también es un don que se nace, ¿no? Algunos tal vez piensan que uno se aprende, bueno, uno puede aprender los rudimentos teóricos en general de la música, pero ya eso de expresarse es como la poesía. Usted puede leer libros, aprender mucho lenguaje y todo, pero le salen las palabras bonitas porque tiene el alma de poeta. Así es la música y así es la composición. Mi primera composición fue el San Juanito de Aquilema a la edad de 5 años. No tenía nombre. Cuando llegó mi hermano Mario y me veía tocando, dijo, ¿qué estás tocando? Le digo, esto me inventé. Oh, está bonito, dijo. Y entonces él le puso el título de Aquilema. Esa primera composición lo grabé cuando ya tenía 11 años, pero fue compuesta a los 5 y desde ahí que me gustó que él me dijo, lo mejor que has hecho en tu vida. Entonces me pegaron esas palabras y comencé a seguir componiendo música infantil, como bien decía Ilianita, mi orgullo, música ecuatoriana. Ustedes recuerdan que yo estudié en el conservatorio, a los grandes maestros, y sigo estudiando. La música es como el deporte, uno no deja de hacer deporte nunca ni música. Entonces yo sigo estudiando al maestro Bach, al maestro Mozart, al maestro Beethoven, toco para mí, pero sigo con las partituras. Entonces, el componer la música ecuatoriana es como mi deber, como mi obligación. Yo creo que los ecuatorianos somos los llamados a preservar, a conservar y a defender nuestra música. Y los compositores lo mejor que podemos hacer es dejar una herencia al pueblo ecuatoriano. Justamente recuerdo que desde el año 1992 yo era muy amigo de Raúl Jaramillo, un director de bandas de pueblo en La Magdalena, en Amaguaña, de grata recordación, un músico imbabureño, y él me motivaba para que componga música para bandas. Decía, deme algo para los maestros. Entonces ya, yo me acuerdo que le di una danza. ¿Y por qué una danza? Porque yo había escuchado en el Ecuador una danza que todo el mundo conoce, cuchara de palo. Y yo me ponía a investigar y digo, ¿y otra danza? ¿Y otra danza? ¿Y otra danza? Y no había. O sea, en ese ritmo me refiero. Había sanjuanitos, 200 sanjuanitos, 300 sanjuanitos, pasacalles, 500 albazos, así, ¿no? Pero danza, no encontraba otra. Entonces voy a inventarme una. Y esta se llama Viva la Comarca. Entonces le di al maestro Jaramillo la partitura y él me trae, la siguiente vez que nos vimos, porque tocábamos con él música religiosa, me regala un cassette. Dice, vea, dice, los maestros le grabaron su canción en el ensayo. Bueno, para mí fue gratísimo. Yo llego, pongo el cassette y habían grabado los dos lados, porque el cassette duraba 1 hora. Entonces la primera media hora lado A, la segunda media hora del lado B. La danza mía todita la hora. Toca, 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 repite, repite, repite. Bueno, fue emocionante también para mí, ¿no? Escuchar a la banda interpretar esta danza, Viva la Comarca. Me motivó tanto que compuse 14 obras para la banda.
Entonces ahí vino el Ricurisca, el Camari, Sentirse Solo, Si así llueve quien escampe, obras que yo les regalé a la banda, ¿no? Después compuse música infantil, dedicado para los niños, música clásica también, música académica, suites como la suite Polonia, música de las esferas, obras corales. A pesar de que se han grabado unas 300 obras de mi autoría, le diría que el 60% todavía está inédito de mi composición, de mis obras. O sea, todavía tenemos Paquito para largo. Bueno, que Dios me dé la vida, pero trato eso justamente de seguir haciendo grabar mis obras, que tengo para todos los formatos y en todos los estilos. Para mí la música es una sola, es como un jardín. Así como es hermosa la rosa, la dalia, el clavel, la margarita, así mismo la música clásica, el pasillo, el San Juanito, las bandas, la música de niños, la música religiosa. Paquito, pero usted también ha tenido momentos trascendentales en su vida, en su trayecto musical. Podríamos hablar de sitios como Nueva York, Stanford, podríamos hablar también de San Miguel de Bolívar, del Colegio Ruperto Alarcón. ¿Podría conversarnos también sobre estos momentos que muchas veces pueden pasar invisibilizados, pero que forman parte de su vida y también le dan una alegría? Porque yo nombré estos sitios y usted sonrió. Voy a tratar de contestar en el mismo orden. A ver, de Nueva York me recuerda algo agradable. Vino una flautista judía israelí, Sharon Levin, auspiciada por la Embajada de Israel, a dar unos 2 conciertos en Ecuador, en Quito y en Loja. Y ella pidió que le recomienden un pianista para acompañar música judía. Entonces, felizmente todo el mundo dio mi nombre, me contactaron, nos fuimos al salón de la ciudad, recuerdo, aquí en el municipio, a los ensayos. Y ella trajo las partituras y yo leía 20 canciones judías, muy bonitas. Fuimos a Loja, que fue ya el concierto de despedida, después de Quito, y le escuché a la maestra que dijo, yo me voy a quedar porque estoy tan fascinada con el paisaje que quiero prácticamente insertarme en todo lo que es la provincia. Y bueno, yo como ya tenía el ticket aéreo de regreso, me acuerdo que al regreso compuse, recordando ese concierto memorable de música judía, un pasillo compuesto en el avión que se llama Cuando te recuerdo, que dicho sea de paso tiene más de 100 versiones, ¿no?, del pasillo Cuando te recuerdo. Sobre todo los guitarristas, requintistas lo han hecho suya, este pasillo Cuando te recuerdo. Hasta un comentario en un concurso de requinto que participaron como 50 requintistas, una temporada de 3 meses, al final quedaron 4. Y para la gran final me llamaron a mí de jurado. Salió el primer requintista y dijo, voy a tocar Cuando te recuerdo de Paco Godoy. Yo me quedé un poco sorprendido porque digo, ¿y ahora? Van a decir que porque toca mi canción le voy a dar alguna ayuda adicional. Y me tranquilicé, fue increíble, esto no se va a repetir en la vida. Cuando el segundo participante, el tercero y el cuarto, toditos tocaron Cuando te recuerdo. Algo que, y no se habían puesto ni de acuerdo, sino una coincidencia tremenda, ¿no? Entonces ahí sí ya me salí yo bien liberado, porque ya no era que le daba el premio porque tocó mi obra, sino más bien quién tocó mejor mi obra. Recuerdo como anécdota. Bueno, entonces, como le decía, esta maestra se fue llevando partituras de Paco Godoy a los Estados Unidos. Ella estaba radicada y está radicada en New Jersey. Y ella dio un concierto en el Carnegie Hall de New York, un teatro consagratorio, interpretando uno de mis pasillos que se llama Evocando tu nombre. Yo conservo el programa de mano que ella me mandó por correo. En ese tiempo todo era por físico. Entonces, para mí un gran honor. Después de cuando usted hablaba de Stanford, el cuarteto americano Ariston hizo el estreno mundial en Stanford, en el Reese Forum, en el Teatro Reese Forum consagratorio del cuarteto de cuerdas Galápagos, que yo compuse en homenaje a las Islas Galápagos, y que la mayor emoción fue que, como es una obra académica, clásica, fue estrenada en Estados Unidos. This piece by Paco Godoy. Yo llegué al concierto y primero tocaron los cuartetos de Haydn y como un broche de oro cerraron con el cuarteto Galápagos de Paco Godoy, gratísimo para mí. En San Miguel de Bolívar yo les agradezco porque el alcalde Marcelo de Mora, mientras estuvo en su periodo, cada año que eran las fiestas de San Miguel, esto queda de Guaranda a media hora más allá, pasando Chimbo, San Miguel de Bolívar, él no podía faltar la música de Paco Godoy y la presencia.
al punto de que un buen día me dijo, hagamos un CD, en ese tiempo estaba de moda los discos compactos, con los cantantes de la provincia, y me contactó a mí para que sea el director musical. Y yo le hice un comentario, le digo, mire, las canciones están muy bonitas, pero todas son al amor, a la madre, a la vida, que son lindas, le digo, pero creo que hace falta, le digo, una canción a San Miguel, porque es el disco de San Miguel al Ecuador y al mundo. Y me dice, hágale usted, me encomienda prácticamente. Ahí compuse el pasacalle San Migueleña, mujer preciosa. ¿Y qué pasó? Que para el día del lanzamiento, que fue en el Coliseo, con las 5.000 habitantes de San Miguel presentes dentro, una gran fiesta, interpretamos el pasacalle San Migueleña, mujer querida, todos los asistentes, se entregó la letra al público. Entonces el alcalde llega con una placa y dice, declaramos San Migueleño honorífico a Paco Godoy, eso lo conservo con cariño. Y al punto de que yo seguía yendo a San Miguel y la gente me decía, paisano, ¿cómo le va? Paco Godoy de San Miguel, para mí un gran honor, ¿no? Ajá. Ya, ¿y del colegio Ruperto Alarcón? Sí, deseo agradecer muchísimo yo el colegio doctor Ruperto Alarcón. Él era padre del Fabián Alarcón, del doctor Fabián Alarcón. Él prácticamente creó un colegio que queda justo en las instalaciones del Aurelio Espinosa Poli, aquí nomás en la calle Guayaquil, casi para llegar a San Blas. Ahí dice el colegio Aurelio Espinosa Poli. Ahí funcionaba en la tarde un colegio que era además especial para jóvenes especiales, con discapacidades, ¿no? O capacidades especiales. Entonces, un buen día yo fui invitado a tocar ahí y yo me fui con todo el gusto. Fue tal la emoción de estos chicos por la música, la reacción, que las autoridades decidieron el aula magna ponerle el nombre de Paco Godoy. Eso también lo conservo en mi corazón con muchísimo cariño. Paquito, ahora sí trasladémonos al año 2009, lanzamiento de un libro y un CD, Vida y obra de Paco Godoy. ¿Cómo se sintió usted que en vida se le haga este reconocimiento? Porque muchas veces las personas que están relacionadas con la cultura, están relacionadas con el arte, la composición, la música, como usted, no se les reconoce en vida. ¿Cómo se sintió usted al estar presente también en el lanzamiento de este CD y este libro? Uno de los mayores intelectuales que tiene el Ecuador es el doctor Gustavo Vega Delgado, un cuencano universal que ha ganado méritos, obras, homenajes en México y que ha paseado por el mundo entero, que además de tantos títulos como profesional también es concertista de piano, graduado en el Conservatorio Rodríguez de la ciudad de Cuenca. Entonces, bueno, él estaba en Quito frente al CONESUB, en ese tiempo existía el CONESUB. Y cuando él me escuchó tocar y nos conocimos, nos hicimos grandes amigos, yo le estimo muchísimo al doctor, que él tuvo la gentileza, ¿no? Y el acierto, diría yo, porque no era para mí, es para el Ecuador y para el mundo, de hacer el lanzamiento de mis obras musicales en partituras, acompañadas de un disco compacto. Entonces, Vida y obra de Paco Godoy, auspiciado por el CONESUB, gracias al doctor Gustavo Vega. Pero como le decía, mi obra es tan extensa, felizmente me considero un compositor de oficio, y siempre estoy componiendo y tengo en mente obras a futuro que espero que Dios me permita realizar, cristalizar. Había inclusive un segundo proyecto, eso que usted ya nos está preguntando, de hacer una enciclopedia de las obras de Paco Godoy. Ese ya no se avanzó porque prácticamente desapareció el CONESUB. Pero al menos el primer libro y el primer CD, yo les agradezco infinito al doctor Gustavo Vega por haberme apoyado y auspiciado, y por supuesto también al licenciado Wilson Zapata. Son gratos recuerdos, y el lanzamiento de este libro y este disco se hizo en las instalaciones de la Flaxo. Estuvieron presentes los rectores de las universidades de América Latina y el Caribe, a quienes también se les obsequió esa noche el libro y un CD. Paquito, una consulta. Usted ha recibido también galardones, se podría decir, de algunas instituciones. Yo voy a resumir porque no podemos decir todas. En este caso es la Unión Nacional de Periodistas y el Consejo Provincial de Chimborazo. Cuéntenos cómo se sintió, cómo fue este acercamiento, cómo ellos dijeron, Paquito, le vamos a galardonar por esa trayectoria. ¿Cómo fue? Bueno, yo le agradezco mucho a mi ciudad natal, Riobamba, que en el Salón Sesquicentenario del legendario Colegio Pedro Vicente Maldonado se realizó un homenaje a quien les habla, y fue para mí una sorpresa muy grande porque fui notificado para un homenaje, pero resulta que en esa noche aparecieron 50 homenajes,
se hizo presente la gobernación, el municipio, como usted bien lo decía, diferente la Casa de la Cultura, municipios de otras ciudades de la provincia. Bueno, yo llegué con 2 cartones, ¿no? Así con decoraciones y de pergaminos y de presentes y de placas. Y estaba esa noche emocionado porque mi ciudad natal me dio tantos reconocimientos. Sin embargo, yo podría siempre decir, y debo, que el mayor reconocimiento es el cariño y el aplauso de todo el público. Sin ese cariño, sin ese aplauso no hubiera nada. Y en Riobamba sí me han hecho homenajes. Por ejemplo, en el año 2011 me nombraron a mí Yaya Carnaval. Para la provincia por ejemplo, de Bolívar, le dicen el Taita Carnaval, pero es el equivalente a lo que en Chimborazo le dicen el Yaya Carnaval, que es el prioste mayor, que es prácticamente un padre, ¿no? El comandante de la fiesta, sobre todo en el carnaval. Yo me paseaba por las comunidades indígenas, ya revestido de yaya, con el poncho, el hacial, el bastón de mando, que además de eso me entregaron en una ceremonia hermética que fue en la laguna de Colta, en la presencia de los yachas, los maestros más viejos que tienen la sabiduría, y hasta me hostigaron, pero como parte del ritual, ¿no? Y deseándome a mí que tenga también ese acierto para dirigir toda la fiesta del pueblo. Entonces había gente que se acercaba y me decía, Taita la bendición, o Yaya la bendición. Era increíble, gratos recuerdos que no los voy a olvidar más. Y recuerdo que el día del carnaval, por ejemplo, porque fue viernes, sábado, domingo, lunes, martes, que pasé yo en Chimborazo de carnaval. Recuerdo que el sábado de carnaval, previo al desfile, porque quien encabeza el desfile no es ni el alcalde ni el prefecto, es el Yaya Carnaval. Y me recuerdo que vinieron a la madrugada a darme una serenata a las bandas de pueblo, ahí al Yaya, a la banda de la brigada, de la policía. Era increíble, o sea, todos los reconocimientos que tuve. Y cuando encabezaba yo el desfile, la gente desde los balcones lanzaba flores y todo. Son momentos que llegan al corazón, ¿no? Se nota también que usted vive ese momento a pesar de que ya pasó. Pero ahora hablemos de un personaje que usted conoce mucho, Jaime Rico Salazar, 100 años de bolero. ¿Por qué es importante este texto que él escribió? ¿Por qué es importante también que se haya tomado en cuenta a uno de los compositores, intérpretes, acordeonistas y también productor musical como es usted, Paquito Godoy? El musicólogo y científico colombiano Jaime Rico Salazar, radicado en Miami, pues quien es el autor de la enciclopedia 100 años del bolero. Tuve yo el honor, la suerte de que él me contactara. Eso también es lo bueno de la tecnología. Luego de que yo dirigí musicalmente el Festival del Bolero, Festival Internacional del Bolero, con la Big Band de Paco Godoy, 20 músicos en escena, los boleros clásicos de toda la vida. Yo hice los arreglos y participaron grandes voces del Ecuador. No era la primera vez, yo había hecho el Festival del Bolero años anteriores para el municipio de Quito, en las fiestas, en diversos eventos, ¿no? En teatros, pero este fue, como decir, el más reciente, hace como 6 años atrás. Y qué bueno que se subió al YouTube este Festival Internacional, porque eso lo miró Jaime Rico Salazar y él pudo seguir mi trayectoria e investigar los boleros que yo tengo que han sido grabados. Por ejemplo, Con todo mi amor es un bolero que grabó la señora Mercedes Mendoza Suasti en el LP en ese tiempo de boleros. El bolero Mi dulce sueño que grabó doña Paulina Tamayo. El bolero Sin tu amor no sé vivir que grabó Gustavo Velázquez. El bolero Novia de mi alma que grabó en Cuba el maestro Alexei Martínez, Novia de mi alma. Y bueno, hay muchísimos boleros que yo he compuesto, ¿no? Te extraño, me voy, y yo te extraño. Bueno, muchos boleros, y él había escuchado toda mi obra y entonces dijo, maestro, yo quiero incluirle a usted como un referente del bolero en el Ecuador. Y también hago otro paréntesis, yo tuve la suerte de estar 2 veces en Cuba, ciudad de La Habana, en 1996, invitado por la Unión Nacional de Artistas y Escritores Cubanos en el Festival del Bolero de Oro, en la 10ª edición que transmitió la televisión cubana. Y ahí yo conocí a Omar Aportuondo, a Chucho Valdés, bueno, alterné con el señor Cisneros de Argentina, con el Diango de España, Tania Libertad de Perú. Fue unos conciertos memorables, ¿no? Y tocaba yo en presencia de César Portillo de la Luz, dedicándole a él su bolero Contigo en la distancia. Entonces, esas experiencias. Entonces, Jaime Rico Salazar me incluyó a mí en la enciclopedia del bolero,
pero hago un comentario nomás así de amigos. Yo tengo la enciclopedia del bolero, en la 6ª edición estoy yo. El tema es que todos los grandes personajes que están ahí están fallecidos. Eso me llamó mucho la atención. De Ecuador está, por supuesto, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, los embajadores, Fausto Gortaire. Paquito, usted ha realizado muchas giras, ahorita mismo usted dijo que ha ido a Cuba, pero usted también ha ido a Europa, Asia, casi toda América, usted ha recorrido todo el Ecuador, los pueblos más pequeños saben quién es Paco Godoy. ¿De dónde saca tanta energía? ¿Cómo hace usted, tomando en cuenta que cuando estuvimos también en la etapa más dura de la pandemia, usted subía en redes sociales canciones, animando, dando fuerza a la población? ¿De dónde saca tanta energía usted? Bueno, a mí me enseñó el maestro Gerardo Silvetti, un compañero músico que en paz descanse, un bonito pensamiento que también yo comparto con los músicos. Dice que hay dos tipos de músicos. El uno que vive de la música, y tiene razón, o sea, es una profesión, va a tocar y le paga. Me decía, pero tú escoge, me decía. El otro es el que vive para la música. Haya o no haya dinero, ahí está, cumpliendo su misión para la que vino a la tierra. Entonces yo elegí esa, ¿no? De tocar porque la gente se lo merece. Entonces, claro, también es mi trabajo, también vivo de la música, pero sobre todo vivo para la música, de ahí sale la fuerza y la energía. Paquito, y de todos estos sitios, por ejemplo, del Ecuador que usted ha vivido, que usted ha interpretado, ha llevado sus temas, ¿dónde se ha sentido más como en casa o en todo lado le reciben bien? ¿Cómo es? Sí, yo quiero agradecer a todo mi país, a todo el Ecuador, costa, sierra y oriente ecuatoriano y Galápagos. Inclusive una vez me acuerdo de algunas veces que he ido a Galápagos a tocar en las islas. Recuerdo que uno de los alcaldes de San Cristóbal quería que Paco Godoy actúe un sábado, me recuerdo yo. Pero cosas de la vida no confirmaban a tiempo. Yo estaba ya un poco inquieto porque tenía otra propuesta para tocar el viernes en Quito. Y como ya se acercaba el día y no confirmaban, me comprometí en Quito un viernes. Y recuerdo que asimismo ya miércoles llaman de las islas que por favor que el sábado está confirmado y que yo viajo el día viernes. Y entonces ahí tuve yo que decir, vean, yo no puedo, o sea, como no confirmaron breve, yo tengo en Quito ya un evento el día viernes. Entonces ellos consiguieron que yo viaje el sábado a Guayaquil y pidieron a los señores militares que presten un helicóptero para de Guayaquil salir yo a la isla. Pero fue hasta cierto punto una bendición y mejor no haber podido viajar el viernes porque al ir yo en un helicóptero volábamos tan bajito y me hicieron un tour de todas las islas en helicóptero. Es algo que no voy a olvidar nunca, imagínese usted. Claro. Entonces mal haría tal vez en decir tal ciudad es mejor que la otra porque en todas tiene su encanto, ¿no? Más bien hay que ser psicólogo, a donde voy toco lo que más o menos lo que más les gusta. Más bien lo que me llama la atención y doy un testimonio, que hay una canción que piden en todas las ciudades del Ecuador. ¿Cuál es, Paquito? Que yo sé decir el himno del Ecuador, pero no es el himno, sino le digo que es el himno, no, es el Píllaro Viejo. Yo puedo estar en Tulcán, en Cuenca, en Guayaquil, en la costa, en el oriente, y la gente dice, Píllaro Viejo. Eso me ha llamado mucho la atención. ¿Y por qué una canción que aparentemente es como nostálgica, así, se la baila con tanta emoción? Sí, justamente yo creo que cuando habla el corazón, como fue el caso de el maestro Carlos Contreras Ruiz, que es el creador de Píllaro Viejo, eso se pega en el corazón de los oyentes. Él me contaba, porque tuve el honor de conocerlo a Carlos Contreras, inclusive me acompañó. Él tocaba clarinete, pero me acompañó con la batería. Una vez yo fui al festival de la calle Flores, en la ciudad de Píllaro, y ahí me acompañó el maestro Carlos Contreras, pero de manera espontánea. Yo llevé mis músicos, pero él irrumpió en medio concierto, se sentó a la batería y dijo, yo soy Carlos Contreras, y tocó conmigo, para mí una emoción. Al poco tiempo de eso murió. Entonces él me contaba que él compuso Píllaro Viejo en 1949, porque desapareció Píllaro. En Ambato, en el año 49, un terremoto, entonces desapareció Píllaro. Entonces la gente ya lloraba y enterraban a sus muertos, como dice la canción, ¿no? La canción habla de esa historia. Entonces decidieron los pocos sobrevivientes, entre ellos Carlos Contreras, que no se van, que van a fundar un nuevo Píllaro, adjunto al Píllaro Viejo.
Entonces, él llorando, digamos, a sus muertos, compone Píllaro Viejo, como una canción que sale del alma. Es una sabiendo canción la que, historia. claro, es una canción que a pesar de que la gente muchas veces baila, como que a uno le da ganas de llorar. Porque esa es la historia. Claro. Enterraban a sus muertos, claro, que fueron sepultados vivos. Es una historia también. Paquito, usted viene de una familia de músicos, como dijimos, ¿no? De músicos, pero también hay, por ejemplo, su hermano Mario es un historiador, va narrando también los personajes y todo, y tiene muchos libros. También hay una periodista en su familia, por ejemplo, Mari Carmen, que fue mi compañera en la Facultad de Comunicación Social. ¿Cómo hacen ustedes para que este afán de cuidar nuestra identidad cultural sea sólida? Porque es una familia que ha logrado eso, que nuestra identidad, nuestra música, nuestra interpretación esté en primer grado. Me siento privilegiado de pertenecer a la familia Godoy, de mi padre, de mi madre, que en paz descanse, Rosita Aguirre. Y bueno, cada uno de mis hermanos tiene un encanto al cual yo le admiro y hay una fraternidad entre todos. Esa es también mi suerte, ¿no? Que me llevo bien con todos y admiro mucho, y he aprendido también de mi hermano mayor, Mario, que es uno, no porque sea mi hermano, uno de los mayores musicólogos que tiene el Ecuador. Su aporte, su vida entera, desde joven, desde muchacho, él andaba haciendo entrevistas a personajes, y gracias a él y gracias a sus libros conocemos la memoria de la música ecuatoriana. Inclusive él es el autor de 3 hitos que hay en... Más diría yo, pero por citar unos 3, ¿no? Gracias a él existe el Día del Pasillo, gracias a Mario Godoy existe el Museo del Pasillo, y gracias a Mario Godoy Aguirre se ha declarado por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad del Pasillo Ecuatoriano. Entonces, esas cosas son bien de orgullo, ¿no? Igual mi hermana Mari Carmen, toda su vida amó y abrazó esto del periodismo y la comunicación y las entrevistas y la radiodifusión. Entonces, maravilloso. Ahora la vida le ha llevado a ella por Estados Unidos, pero desde allá sigue produciendo sus programas en la radio La Voz Hispana. Imagínense ustedes, ella es una voz de los hispanos en Estados Unidos, de esa gente que muchas veces no tiene voz. Conocemos la trayectoria, por ejemplo, de su padre, el señor Gonzalo Godoy, de sus hermanos, de todo lo que han aportado a la cultura, pero yo pienso que alguien que también debe ser tomada en cuenta porque también impulsó es su mamá, la señora Rosita Aguirre. Cuéntenos sobre ella, cuéntenos, porque yo siempre he pensado que ella también fue parte de este emprendimiento que ustedes dieron, de este amor a la cultura, de este amor también que tienen ustedes hacia la música nacional. Por supuesto, bueno, a mí me emociona de sobremanera hablar de mi madre, porque ella ha tenido la sabiduría de criar en bien a sus hijos. Ella ha dado a todos sus 10 hijos, ha hecho hombres de bien, y eso es con el ejemplo, con el trabajo, con la honestidad, con los valores, con los principios. Bueno, mi madre, una mujer de fe, una mujer religiosa, y siempre también con esa inteligencia y también avisorando el futuro, ¿no? Por eso es que ella apoyó, aunque se separaba de mí, que yo venga a vivir en Quito. Y poco a poco comenzaron a venir el resto de hermanos, hasta que no quedó nadie en Riobamba. El último en venir fue mi papá, porque él, claro, él no pensaba en su proyecto, no estaba a venir a Quito. Su juventud pasó en Guayaquil y él había proyectado que sus últimos años de vida iba a pasar en Riobamba, pero no es lo que uno dice. Ahora él lo tenemos felizmente nosotros aquí en Quito. Y bueno, mi mamacita era una madre abnegada, que ese es el papel más importante, si no estuviera ella ahí dando sus consejos y atendiendo a los hijos, porque con ella nunca faltaba un plato de comida, una ropa limpia. Imagínense ustedes, ella crece y se consagra a través de la humildad, a través de ser una madre de familia, como todas las madres lo hacen, y ni siquiera por recibir una recompensa, sino la recompensa es esa, de verles a los hijos que toman sus rumbos, que son hombres de bien en el mañana. Y bueno, yo creo que también otro orgullo que tengo yo es que siempre ella estuvo orgullosa de sus hijos, en general de todos, y qué bueno que yo haya sido músico, porque ella se encantaba de escucharme tocar, o de presentarme, o de mis publicaciones de discos para ese entonces.
Son bonitas historias, pero ¿cómo se siente usted, Paquito, de ser hijo del maestro Gonzalo Godoy, tomando en cuenta de que él fue parte importante también de esa época de oro del pasillo, de los boleros, donde Guayaquil era el centro, ¿no? El centro musical del Ecuador. Él pudo estar y conversar y ser amigo también de uno de los referentes, de los intérpretes de acá, como es el Ruiseñor de América, el señor Julio Jaramillo, además de otros intérpretes como por ejemplo la señora Fresia Saavedra. Sí, para mí es un orgullo muy grande ser hijo de Gonzalo Godoy. Como ustedes saben, mi papá felizmente es una de las glorias vivas de este país, a quien le mando mi saludo, mi abrazo, mi respeto, y de él aprendí yo los rudimentos de la música. Y justamente él es un protagonista del siglo XX de la música ecuatoriana, con sus grabaciones. Él era de los que grababa al diario, todas las mañanas grababan, con Julio Jaramillo, Aguayo Guayamabe, Carlos Rubir Infante, Fresia Saavedra, bueno, y un largo etcétera, no podíamos nombrar a todos, pero él era de los que estaban yendo a hacer las matiné y noche en los cines de Guayaquil, las serenatas, los grandes programas, las giras, los viajes, y de él heredaré yo esta hermosa profesión y me siento honrado de seguir haciendo prevalecer su nombre también. Mi padre es don Gonzalo y yo he heredado su carrera musical y artística. Usted apoya a los nuevos referentes también de la música nacional. Hemos visto que usted apoya al talento joven. ¿Cómo logra este acercamiento para impulsar que ellos también quieran a la música ecuatoriana? Bueno, yo me llevo de ese pensamiento y adagio que dice: lo que se conoce se ama, lo que no se conoce no se ama. Cuando les damos la oportunidad a los niños y a los jóvenes de inmiscuirse en la verdadera linda música nuestra ecuatoriana de gran factura, esos pasillos que son verdaderas poesías, esos albazos, sanjuanitos, pasacalles, danzantes, bueno, foxincaicos, se enamoran muchísimo de nuestra música, los jóvenes, los niños inclusive, y a mí me da emoción porque cuando hay talento, cuentan con Paco Godoy, estoy ahí para apoyarles, ya sea haciendo una grabación, una pista, una nueva composición, asesorándoles también, compartiéndoles mis experiencias. Eso es muy agradable. Como dice el dicho, en la vida hay que servir, y el que sirve es el que vale para vivir. Entonces yo me llevo de ese pensamiento. Parece que la herencia musical continúa porque su hija también es una excelente violinista. Cuéntenos cómo se siente usted de que el legado artístico continúe. Sí, para mí es una bendición y un regalo de la vida a mi hija Siboney, porque ella desde que nació no hubo que imponerle, ¿no? Sino fue algo natural de ella. Ella quería tocar el violín. Entonces al principio andaba con su violín ahí arrastrando como si fuera un carro. Era un violín casi como que fuera de juguete, un violín pequeñito de un cuarto, ¿no? Pero eso fue ya que le cogió amor al instrumento y andaba ahí poniendo calcamonías a su violincito, le llenaba de calcamonías. Pero yo tuve el acierto porque así es, ¿no?, la experiencia de ponerle buenos maestros, buenas profesoras. Ella tuvo la maestra Christine Stuberud, que era una noruega violinista de la Sinfónica, su primera maestra. Cuando ella ya tuvo que retornar a Europa, pasó a manos de Izumi Saito, una japonesa que también le dio grandes enseñanzas, y después pasó a las manos del gran violinista Pavel, bueno, un apellido impronunciable, un polaco, ¿no?, que ahora trabaja en la Sinfónica, Pavel. Y entonces cuando ella fue, ahora está en Estados Unidos, ella siempre ha sido bien recibida en la Universidad de la Música que estudia ahora en la Florida, y justamente porque tuvo buenos maestros, o sea, se formó bien. Ella tiene un buen solfeo, el maestro Navarro también fue su profesor de solfeo, entonces yo les agradezco porque le guié bien a mi hijita. Entonces Siboney ahora ya no solamente estudia, sino ahora como ya señorita, trabaja en la música, y ella es muy requerida en prácticamente la Florida, en la ciudad de Miami, tiene sus grandes eventos y va con cualquiera de los dos violines, el violín clásico, el de madera, o el violín eléctrico, que también es un poquito más para la música moderna. Entonces ella disfruta de la música. Ella, a pesar de que toca música clásica, le gusta tocar todos los géneros, porque el arte es como lo que yo decía, un jardín. Paquito, ¿quiénes fueron sus referentes? Sabemos de que usted pertenece a una familia de músicos, pero sin embargo uno cuando es niño también admira a otras personas, ¿no? ¿Quiénes fueron sus referentes? Bueno, hay muchísimos. Podría citar algunos nombres, ¿no? Como por ejemplo, como pianistas ecuatorianos, yo escuchaba y admiraba al maestro Segundo Bautista, al maestro Huberto Santa Cruz, al maestro Carlos Regalado, de Ecuador, ¿no? Y bueno, de afuera yo al maestro Liberace, Carmen Cavallaro,
así por citar de pianistas, ¿no? Después como compositores de Ecuador, mi admiración total por Francisco Paredes Herrera, Carlos Amable Ortiz, Carlos Brito Benavides, Segundo Cueva Celi, Víctor Manuel Valencia Nieto, y del extranjero yo he admirado y admiro al maestro Piotr Tchaikovsky, Juan Sebastián Bach, el padre de la música, Chopin, Franz Liszt, a todos los grandes, Mozart, los grandes clásicos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los nuevos proyectos que tiene Paquito Godoy? Sabemos de que, por ejemplo, siempre usted está innovando, dando cosas nuevas. Bueno, mis nuevos proyectos, quiero decirles, amigos, es que tengo en mente seguir grabando mis obras, mis composiciones, que eso quedará como una herencia para todos, no solo los ecuatorianos, sino el mundo. Y tengo obras corales, obras sinfónicas, obras de cámara, música popular. Para mí la música es una sola como proyecto. Y también saber que Paco Godoy nació para hacer música. Soy muy contento, soy muy feliz de acudir a una invitación que me hagan, ya sea en una casa, en un teatro, en una ciudad, en otra ciudad. Yo voy, soy un artista independiente, lo cual creo que fue un acierto, porque el único jefe mío es la agenda, el tiempo. La gente me llama y con gusto llegamos a un acuerdo y me voy a tocar en la ciudad que sea. Paquito, ¿qué significa para usted Quito? Bueno, Quito es todo, porque es la ciudad en la que vivo, a la ciudad que le compuse no solo muchas canciones, pero voy a citar una. Es un sanjuanito que se llama Corazón Quiteño. También tengo otra que se llama Te Canto Quito. Son dos que le he compuesto a Quito, pero hay otras canciones también. Y bueno, pues aquí en Quito he trabajado, aquí en Quito nació mi hija, aquí en Quito conocí el amor. Bueno, o sea, Quito es todo para mí. Y cuando yo me paseo por el centro histórico, el mayor orgullo es que saludo con toda la gente. Todos le conocen a Paquito. Entonces es lindo, eso para mí es un regalo grande. ¿Y qué se siente que toda la gente le conozca y le salude y sobre todo valore la humildad y la sencillez con la que usted se presenta siempre? Me siento privilegiado, me siento honrado, me siento feliz, y para mí un saludo de las personas es un regalo, yo valoro muchísimo. Paquito, yo quiero agradecerle a usted por esta entrevista, sobre todo por contarnos su trayectoria. Yo sé que conversar con usted nos llevaría mucho más tiempo, pero sin embargo, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y esa apertura que ha tenido con Voces de la Radio y por ende también con Voces de mi Ciudad. Quiero felicitar y agradecer a Voces de la Radio, a Voces de mi Ciudad, con la gran periodista ecuatoriana Ileana Cervantes. Soy su servidor Paco Godoy, y sigan disfrutando de la música. Muchas gracias, Paquito. En este día hemos dialogado con Byron Francisco Godoy Aguirre, más conocido como Paquito Godoy. Con él hemos dialogado sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la música ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en el próximo programa con otro referente de la radio y también de los otros aspectos de la cultura. Que tengan un excelente resto de día. Voces de mi Ciudad, con Ileana Cervantes Lima.